A todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el presente ciclo de partidas del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Específicamente el match por el campeonato del mundo del año 1960, cuando obtuvo la corona. Desde el 15 de marzo hasta el 7 de mayo de 1960 se disputó en la ciudad de Moscú el trascendental match entre Miguel Bobbini y Miguel Tal. Fue una competencia que apasionó a los aficionados de todo el mundo y en la misma confirmó Tal la excelencia de su juego, dominando en todo su transcurso a un maestro realmente de excepción como Bobbini. Finalizó el match con 2,5 puntos a favor de Tal contra 8,5 de Bobbini. Estamos reproduciendo algunas partidas de dicho match. Veremos a continuación la partida número 12, donde Bobbini ya tenía 2 victorias a su haber. Se habían jugado 11 partidas, digamos, y el puntaje era 4,5 para Bobbini, y Miguel Tal disponía de 6,5 puntos. Miguel Tal con 23 años y Miguel Bobbini con 50 años de edad. Entonces estamos viendo el 23 campeonato del mundo. El partido se inició con la apertura C4, Miguel Bobbini con piezas blancas y Miguel Tal con piezas negras. Una apertura cerrada. Caballo F6, responde Miguel Tal. D4, juega Bobbini. E6, Miguel Tal. Caballo F3, D5. Miguel Tal comentaba que después de pensarlo mucho en su casa y un poco frente al tablero, las negras eligen la posibilidad de pasar a los sistemas clásicos del gambito de dama. Era necesario considerar que a menudo y con mucho éxito Miguel Bobbini utilizaba la variante del cambio del gambito de dama, llamada a sí mismo Carlsbad, pero con la más elástica posición del caballo rey en E2 y no en F3. Si el caballo ocupa la casilla F3, esta variante no da muchas ventajas a las blancas, por lo que Miguel Tal aprovechó de hacer esa continuación de 5. Caballo C3, C5, E3. Una sorpresa. Generalmente Bobbini utilizaba la continuación C por D5, caballo por D5 y E3. Y este sistema le había proporcionado muchas victorias contundentes, de las cuales desearía destacar la partida que jugó contra Alexander Alekhine. Bobbini con blanca, Alekhine con negra, en el famoso torneo de Avro, el año 1938. En la posición simétrica, vamos a verlo acá, surgida, las blancas difícilmente pueden esperar conseguir alguna ventaja. Caballo, perdón, acá está bueno. Caballo C6, la posición era esta, entonces está simétrica, caballo C6, A3, alfil D6 juega Miguel Tal. La continuación más exigente, A6 no iguala al juego, comentaba Tal, a causa del fuerte movimiento B3, hornos a Leonin. Semifinales del 24 campeonato de la UR, pero merecía atención la jugada 6 caballo E4, con una posición tranquila y más o menos igualada. Es curioso que esta misma continuación se dio en mi partida frente a Arorin del 24 campeonato de la UR, pero con la pequeña diferencia de que entonces yo jugaba con las blancas. Bien, volvemos alfil D6, D por C5. Obviamente las blancas no rechazan la generosa propuesta de ganar 2 tiempos. Alfil por C5, B4, alfil D6,
alfil B2, enroque corto, C por D5, juega Bobbini. En la mencionada partida, las blancas continuaron con dama C2, pero tras A5, más débil es caballo E5. Debido a enroque largo, tal Aurín, el 24 campeonato Moscú el año 57. Entonces, mejor es A5. Y la apertura de las blancas resultó inofensiva. En el futuro, Bobbini basa su juego en la utilización de la debilidad del peón aislado en D5. Creo necesario recordar que en la práctica del gran maestro moscovita hay muchas partidas en las que él utilizó con virtuosismo su peón aislado, por lo que tal estaba psicológicamente muy conforme con el resultado de la apertura, pues de alguna manera Bobbini debía jugar contra sí mismo, lo que es un factor muy interesante cuando el rival tiene que jugar contra sus propias líneas. C por D5, E por D5, caballo B5, alfil F8, alfil E2. En caso del directo caballo B a D4, correspondía esta curiosa línea, que la vamos a ver. Caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, caballo C6, alfil por B2, caballo por D8, alfil C3 jaque, rey E2, torre por D8, torre C1, D4 con un juego súper complejo, ya que si torre por C3, alfil G4, jaque, y con un agudo ataque posiblemente ventajoso para las negras, pues sus piezas suenan con más fuerza que la dama blanca, comentaba tal. Claro que tal mencionaba que la simple dama E por 7, dama E7, era bastante sencilla esa jugada. Alfil E2, bueno, las blancas, A5, la perspectiva de incorporar al juego la torre de A8 por métodos normales resulta muy triste. Para ello es necesario retirar los dos alfiles que en cierto modo no están mal colocados. De ese modo, Miguel Tal decidió trasladar la torre por la sexta fila, que estaba más desocupada. B por A5, caballo por A5, enroque corto, torre A6, alfil E5. Buena jugada de Bobbini. El signo de admiración no se acompaña solamente porque el movimiento en realidad sea muy fuerte, sino en mayor grado porque refleja el estilo de juego de Miguel Bobbini, que en cada partida se esfuerza por restringir el juego del adversario. Eso se dio también acá. Más promisorio era, según Miguel Tal, haber jugado caballo B a D4 a fin de responder a torre B6 con alfil C3. Y Miguel Tal decididamente pensaba haber jugado caballo C4 con alfil por C4, D por C4 y alfil A5, ganaría. Por lo tanto, en vez de torre B6, Miguel Tal tenía pensado jugar caballo C4, que daba, a costa de entregar un peón, un juego muy activo para las piezas negras, que es justamente lo que tiene a veces el tema del peón aislado, que si uno lo maneja bien puede redundar en un juego más activo de las piezas del que está jugando justamente con los peones, el peón aislado. Una compensación un poco, bueno, interesante en todo caso. Seguimos con la partida. Alfil E5, y la característica de un buen jugador es justamente cuando se adelanta a la amenaza del rival. En este caso, Bobbini se adelanta a la amenaza del negro, algo parecido a lo que hacía Tigran Petrosian, vislumbraba las amenazas antes que se generaran. Alfil por E5, caballo por E5, torre E8. En caso de dama E8,
A fin de impedir la siguiente maniobra de las blancas, era necesario estar preparado contra la jugada caballo C7. Por lo tanto, las blancas, en vez de caballo C7, simplemente tenían la ventaja de jugar caballo F3 con mejor posición. Entonces, torre E8, caballo D3, caballo E4, caballo F4, es malo, caballo B4 debido a torre H6, y si dama por D5, dama H4 con ataque y contrajuego de las negras, muy peligroso. Entonces, Bobbini, previendo todo eso, lleva su caballo hacia el flanco del rey. Torre E5, torre C1, torre H6. Esta jugada es buena, comentaba Tal, por la sencilla razón de que no hay otra. En realidad, los intentos de defender el peón de D5 por medio de, por ejemplo, caballo F6 significaban una lenta pero certera capitulación. Ahora se desencadenan más exactamente, se pueden desencadenar complicaciones interesantes. Pero, ¿qué pasará si las blancas no creen y juegan caballo por D5? Vamos a ver. Teníamos a causa la amenaza caballo E7. Esa es la amenaza. En este momento, jaque. Y si toma con la dama, ¿no es cierto? Viene torre por C8 jaque y está obligado a entregar la dama para evitar embate. Hay que retroceder ahí. Caballo por D5. Y tenemos entonces la respuesta caballo C6, caballo F4, dama H4, H3, G5, caballo H5. De otro modo, es posible el sacrificio del alfil negro ahí en H3. G4, H por G4, alfil por G4, alfil por G4 y torre E por H5. Y el ataque a las negras es muy real. Esto significa que la captura inmediata del peón conduce a la derrota. Las blancas pueden forzar tablas jugando previamente a dama D4, torre G5, y si caballo por D5, torre por G2 jaque, rey por G2, torre por H2 jaque, rey por H2, dama H4 con tabla, jaque perpetuo. Entonces, a dama D4, torre G5, torre F a D1, y ahora caballo B3. Si caballo C6, venía dama por E4 con ventaja de las blancas. Entonces, caballo B3, dama por E4, caballo por C1 y alfil F1. En este caso, las torres negras en H6 y G5 realmente se encontrarían algo desubicadas. Posiblemente esta posición era la que más prometía a las blancas, pero al mismo tiempo era la más aguda. Y Bobbini era de los jugadores que no le gustaba aventurarse en líneas agudas, sobre todo teniendo al frente a Miguel Tal. Por lo tanto, jugó caballo D4. Nuevamente se posterga la captura en D5 para un futuro. Entonces ahora caballo C6. Ahora el caballo no tiene nada que hacer en A5. G3. Las blancas podían ganar calidad continuando de la siguiente manera. Caballo F3, torre F5, alfil D3, o mejor dicho, ganándola así, G4, pero se hubiesen encontrado con torre por F4, E por F4 y alfil por G4, y las negras tienen la iniciativa. Parecía interesante. Caballo F3, torre F5, alfil D3, con presión en las casillas C4
y D5, C4 y D5. Las negras disponían de una sola continuación, que era dama D6. Y a causa de la eventual amenaza G4, digamos G6 o G4, G5 y G4, se conserva el equilibrio. A fin de prevenir esta posible amenaza, las blancas eligen la sólida continuación G3. Ahora las negras nuevamente deberán actuar de un modo enérgico, pues si se efectúa una o dos jugadas profilácticas, las blancas podrán tranquilamente dedicarse al peón D5. Con el objeto de avivar el fuego del ataque, Miguel Tal se decidió a seguir una continuación más exigente. G5. Caballo D3, torre 8, alfil G4. Nuevamente Bobbini previene cualquier posibilidad de creación de ataque. Después del cambio de alfiles de casillas blancas se resaltará el principal defecto de la jugada 21. 21 nos referimos a G5. El punto F5 queda bajo el control de las piezas blancas. Es un detalle muy importante. Alfil por G4, dama por G4, caballo por D4, E por D4. La posición se ha tranquilizado notablemente. La primera impresión es que las negras no tienen ninguna compensación a cambio de sus numerosas debilidades. El único punto frágil en la posición de las blancas es el peón de A3. Pero jugar torre A6, ¿no es cierto?, con las negras, después de G5 es como mínimo inconsecuente. Tras pensar mucho, Miguel Tal se decidió otra vez por enturbiar las aguas jugando dama F6. El intento de atacar por medio de F5 se contestaba por dama D1. No se puede tomar ese peón por la acción de la torre negra ahí en torre F8, seguido de un caballo D7, caballo D2 y con jaque y cae el peón de H2 con ataque mortal. Entonces, las negras ahora se proponen iniciar los saltos del caballo esperando de algún modo utilizar la posición de su torre en H6. Por ahora se amenaza caballo, ¿no es cierto?, en esta posición, caballo D2, que es la amenaza. Al mismo tiempo se crea una celada. A la jugada F3 vendría dama por D4 jaque, caballo F2, caballo D2, ganando con fuerte ataque. Entonces tenemos caballo F5, E5 contesta Miguel Bobbini. Miguel Tal pensaba que caballo F4 no es más fuerte, aunque sea a causa de la sencilla respuesta dama D6. No dama por D4 debido a torre CD1 con mejor posición de las negras, ya que este peón no puede capturar el caballo por la clavada que tiene la acción de la dama negra, dama blanca sobre el rey que está ahí en G8. Entonces tenemos caballo E5, caballo D2. Los dos caballos pretenden desempeñar un gran papel en la partida y se torna completamente evidente que ya sean las blancas o las negras deberán intentar deshacerse de su huésped sin invitación, a una costa del sacrificio de calidad. El derecho de ser primera mano lo tienen ahora las blancas, pues es su turno. Por eso Miguel Tal tenía que tener en cuenta dos activas continuaciones. Una era H4, que podía corresponder caballo por F1, torre por F1, con compensación por el material entregado. Si H por G5, venía torre H1 jaque, rey por H1, dama por F2, con ventaja decisiva por dos tipos de mate que se anuncian ahí, en G3 y en H2. Por lo tanto, torre por F1, dama G7, H por G5, torre H, E
6. Y el blanco, el negro, sostiene una buena posición. Y la otra línea era la complicadísima F4, que tenía caballo por F1. Y si vamos a ver F por G5, venía caballo por H2, dama D7, caballo F3 jaque, caballo por F3, torre H1 jaque, si dama E6, caballo E5 con juego súper complejo. Entonces tenemos torre H1, rey F2, torre H2 jaque, rey G1, torre G2 jaque, rey por G2, si rey H1, dama F3 con gran ataque. Y tenemos rey por G2, torre E2 jaque, rey H3, dama por F3, dama D8 jaque, rey G7, dama F6, dama por F6, G por F6 y rey por F6. Y las blancas hubiesen entrado en un difícil final. Entonces, la otra era estamos viendo esta F4, torre por F1 y torre G6, conservando todas las posibilidades en la partida, ya que este caballito podría desaparecer. Interesante línea que muestra toda la complejidad. Lo que estamos viendo está muy bien, digamos, son partidas muy difíciles de ver. Estos finales de piezas mayores, sobre todo de dama. Ya cuando vayan a desaparecer las piezas mayores, van a quedar las damas solamente, y al gran maestro ruso Alexander Kotov a esto le llamaba la cuarta etapa en ajedrez. Sabemos que hay 3 etapas, apertura, medio juego, final, pero Alexander Kotov mencionaba que los finales de dama, con peón y rey, la posición peligrosa de los reyes es donde inclinaba la balanza a favor de uno de los bandos. Y ese tipo de finales lo denominó como la cuarta etapa en ajedrez. Sobre todo cuando hizo su gran contribución con los 4 tomos de herencia ajedrecística de Alexander Alekhine, escrito por Kotov, lo cual es una maravilla, un verdadero curso para jugadores de primera línea. Bien, volvemos entonces a la partida. Caballo D2, torre F, D1, torre por E5. A diferencia de las blancas, las negras simplemente están obligadas a entregar la calidad. En caso de que las blancas la aceptaran, aquellas podrían elegir entre la variante de tabla forzada, que la vamos a ver ahora, D por E5, caballo F3 jaque, rey F1, dama A6 jaque, si caballo por H2, rey G2, dama por F2 jaque, rey por F2, caballo por G4 jaque, rey G1 con un difícil final complicado para las negras. Tienen ventaja de peones, pero aún así es complejo. Entonces la línea es dama A6 jaque. La otra, perdón, antes de 29, en vez de dama A6 también tenía caballo por E5, dama C8 jaque, rey G7, H3, y el negro tiene en compensación ataque y el rey bastante más seguro de lo que está el rey blanco. Entonces, a dama A6 teníamos rey G2, torre por H2 jaque, rey por F3, dama por A3 jaque, rey E2, dama A2, buen jaque intermedio, rey D3, dama A6, jaque con tabla, jaque perpetuo. Interesante línea. Ustedes ven lo complicado que es justamente manejarse con estas piezas mayores de largo alcance. Donde tenemos que a torre por E5, Bob Bini no se complica, juega torre por D2,
torre E4, dama C8, jaque. Antes de esta jugada, es decir, en esta posición, Bobbini ofreció tabla, suponiendo que las piezas mayores que quedaron con vida no dan premisas para continuar la lucha. Miguel Tal comentaba que a él le parecía que la posición todavía estaba lo suficientemente aguda y que además las blancas tenían poco tiempo para pensar. Objetivamente la posición es más agradable para las blancas, y tras la fuerte jugada dama D7, yo mismo hubiese tenido que hacer tablas con el movimiento único dama E7. Ahora la iniciativa negra crece muy rápidamente después de la jugada de Bobbini. Dama C8, rey G7, dama por B7. Esta jugada no es el error decisivo. Las blancas se reservan un peón pasado alejado que en el futuro podrá desempeñar un papel importante, pero durante la partida Miguel Tal se había olvidado de ese detalle. Dama E6, y ahora Bobbini comete un error garrafal que le hubiese costado la partida. Juega torre F1, sellando el escape del rey blanco hacia el ala de dama por la siguiente continuación de las blancas. Correcto era dama B1, a lo que Miguel Tal se disponía a jugar dama H3, F3, torre E3 con iniciativa de las negras, y se puede considerar que esta posición está igualada. Pero Bobbini jugó torre F1, que las blancas se defienden de la amenaza torre E1 jaque de un modo no muy eficaz, pues su rey queda ahora privado de libertad. Este es el detalle, que la torre le cierra la puerta de escape al rey blanco, y eso lo va a aprovechar, digamos, debería haberlo aprovechado magistralmente Tal, pero con el apuro de tiempo, el detalle psicológico que Tal ya había previsto. Es interesante, comentaba un pequeño detalle psicológico, la continuación torre E, H4, esta jugada, la había analizado una jugada antes, entonces no da absolutamente nada, pues el rey blanco se resguardaba en el flanco de dama. Ahora las negras simplemente olvidaron esta jugada y pusieron su atención en otra posibilidad táctica. Se hizo la jugada torre E1. La jugada ganadora era esta: torre EH4. Y acá no hay mucho que buscar. Vamos a mirar. Estaba la posibilidad G por H4, dama G4 jaque, rey H1, dama F3 jaque, rey G1, G por H4 y con la amenaza mortal de mate. No hay parada. Y la otra era F3, dama E3 jaque, rey H1. El tiempo de tapar ahí por el jaque, por el torre por. Dama por D2, G por H4, dama E2, torre G1, dama por F3 jaque, torre G2 y torre E6 con ventaja decisiva de las negras. Increíble, ¿eh? Pero el tiempo, factor, tantas cosas, el aspecto psicológico. Muchas veces uno ve una jugada, la amenaza, y aparecen tantas otras posibilidades que se olvida de la línea principal. Esto por apuro de tiempo también le ocurrió a Miguel Tal. Es la única explicación plausible. Lo bueno es que él reconoce sus propios errores. Torre E1, dama B5, juega Miguel Bobbini. Estamos en la movida 32. Dama H3, F3, dama E6, nuevamente otro error. Bueno, acá dice que durante cierto tiempo él había analizado el siguiente final. Torre B6, dama D3,
torre B, B1, torre D, F2, torre por F1, torre por F1, torre B2, rey, torre F2, torre por F2, rey por F2, dama por H2, jaque, rey F1, dama por G3, dama E3, H5, A4, H4, dama E5, jaque, dama por E5, D por E5, D4, A5, D3, A6, D2, rey E2, H3, A7 con igualdad porque ambos coronan los peones. ¿Ah? Y los peones coronan simultáneamente y se obtiene un final de damas de tabla. Al decidir que no había necesidad de forzar los acontecimientos, prefirió Miguel Tal hacer una jugada tranquila hasta que se dio cuenta de que me faltaba un peón, dijo. Esto es un verdadero acertijo psicológico. No hay necesidad de comentar los movimientos que se hicieron hasta la jugada de control, pues todos ellos fueron elegidos bajo la influencia de esta agradable confusión. ¿Ah? Dama E6, torre D, F2, torre F6, torre por E1, dama por E1, jaque, rey G2, G4, dama D3, H5, torre F1, dama E6, F por G4. Posiblemente tenía sentido postergar el paso al final de damas, pues este no da a las blancas posibilidades de victoria a causa de la fuerte posición del peón en G4. Merecía atención, dice Tal, haber jugado H4 o H3. Detalle interesante. Manteniendo la atención. F por G4, torre por F1, rey por F1, H por G4. Se terminó el sign-up, el apuro de tiempo, y las blancas anotaron su jugada secreta. Estamos en la movida 39, en la movida 40 le corresponde 40, estamos en la movida 40, le corresponde la 41, la jugada secreta al blanco. En el análisis casero, nos convencimos rápidamente que la continuación más peligrosa era rey G2 en esta posición, ¿no es cierto?, para el blanco. Y analizamos con Cowlen todo este movimiento. Así, por ejemplo, se puede proponer la siguiente variante. Acá la vamos a ver. Rey G2, dama B6, dama D2, pero si H4, acá vamos a ver la línea, dama B2 jaque, rey F1, dama A1 jaque, después Tal encontró la línea que salvaba la partida, que es F5. Dama A1, rey F2, dama B2 jaque, rey E3, dama C1 jaque, rey E2, dama B2 jaque, dama D2, dama por A3, dama G5 jaque, rey F8, dama por G4, dama B2 jaque, rey F1, dama B1 jaque, rey G2, dama B2 jaque, rey H3, dama F2 con igualdad. En un principio nosotros considerábamos que esta posición era de tabla, pues ante dama F4 las negras simplemente cambian las damas y juegan F5. ¿Sí? Dama F4, dama por dama, G por F y F5. Sin embargo, posteriormente encontramos que continuando las blancas con la jugada, que acá la vamos a ver, dama D1, F5, dama D3, rey G7, G4, buena jugada, F4, H5, las blancas crean una muy desagradable amenaza de mate. Tampoco era conveniente para las negras
F por G4 jaque debido a rey por G4, dama G1 jaque, rey H5. Surge una posición muy curiosa de Sullivan, recíproco, y si en esta posición el turno fuera de las blancas, a estas no les queda más que aceptar las tablas. Pero ahora las negras deben liberar a la dama o al rey. El análisis de esta variante les robó mucho tiempo a Koblenz y a Tal. Nosotros estábamos decididos a reconocer que la posición era muy desagradable, pero repentinamente, una hora antes de reiniciar la partida, encontramos la fuerte continuación. Aquí ya les mostré la jugada F5. Ahora la salida del rey blanco está cerrada y en caso de cambiar los peones F5 y D4, F5 negro y D4 blanco, el peón pasado central de las negras les debe garantizar las tablas. Después de abrir el sobre, vimos que no se había escrito el movimiento más fuerte. Bobbini había jugado A4, que da a las negras unas rápidas tablas. Dama B6, rey F2, dama B4. Nuevamente es incomprensible, comentaba Tal, que las negras se esfuercen por eliminar. Es comprensible que las negras se esfuercen por eliminar el enemigo número 1, el peón de A4. Sin embargo, se podía haber continuado mucho mejor con dama B2 jaque, rey E3, dama C1 jaque, dama D2, dama B1, rey F4 y rey F6. Precisamente esta jugada se nos escapó durante el análisis por considerarnos que el rey blanco en esta variante está demasiado activo, lo que forzaba inmediatamente las tablas con esta jugada de las negras. Muy buena, interesante línea. Entonces, volvemos a la posición. A4, dama B6, rey F2, dama B4 fue la última jugada, perdón, negra. Rey E3, dama por A4, rey F4. Posiblemente por primera vez salieron a la luz en toda su magnitud las desventajas de la agresividad negra en el medio juego. Dama A2, dama E3, buena jugada. Las blancas venden el peón de H2 a un elevado precio, ganan los peones de D5 y G4, pero en el tablero queda tan poco material que las posibilidades de vencer son muy remotas, comentaba Miguel Tal. Dama por H2, dama D5 jaque, rey F8, dama D6 jaque, rey G7, dama por D5. Un poco más difícil para las negras hubiese sido en caso de dama E5, rey F8, dama por D5. Por supuesto, esto se podría haber hecho ya en la jugada 47, ¿no es cierto? Pero estamos movida a 48, dama por D5, dama F2 jaque, rey por G4, F5 jaque. El cambio de un par de peones ahora es inevitable y el rey negro se encuentra muy cerca. Puede parecer que la lucha ha terminado, pero Miguel Tal decía: yo me preocupé de que la fase final de la partida no estuviera exenta de aventuras, como a él le gustaba. Rey G5, dama por G3 jaque, rey por F5, dama G6 jaque, rey F4, dama F6 jaque, rey E3, rey F8, acá se nos perdió un poco el cursor, rey D3, dama F1. ¿Para qué? Se podía jugar sencillamente rey E7 con tablas directas, ya que si hay cambio de dama, el rey negro llega antes sobre el peón blanco y el rey blanco no puede estar delante de su peón, que generalmente en estos finales de peones, cuando el rey blanco está delante del peón suyo, generalmente ganan las blancas, pero dada la buena posición del rey de las negras, tenían garantía de lograr las tablas. Entonces, rey E4, entonces dama F1, ¿no es cierto? En vez de rey S7, dama F1,
rey E4, dama G2. ¿Por qué nuevamente no se jugó rey E7, que era la jugada? Pero la aceleración hace que los jugadores de repente se olviden de las ideas primarias. Rey E5, dama G5 jaque. Las negras llegaron a pasar serias dificultades. El rey blanco ahora está muy activo y el camino de su colega hacia la casilla E7 está en duda. Rey E6, el blanco debe evitar que el negro, digamos, que el rey blanco pase al ala de dama para obtener una buena posición de avance de su peón. Dama E7 jaque, rey F5, dama C7. Es extraño, pero parece que las negras consiguen tablas solamente con esta jugada, comentaba tal. En caso de haber hecho dama H7, rey E5, dama H5, rey D6, dama H2, dama E5, y su rey se convierte en un blanco perfecto para numerosos jaques. Y la coordinación de las acciones del rey, la dama y el peón pasado deben garantizar la victoria a las blancas. Ahora las piezas blancas se encuentran en posiciones ideales a tal punto que cualquier jugada solamente empeorará su posición. Entonces, dama C7, y ahora le corresponde jugar al blanco. Dama A8, una celada muy curiosa. Tras la evidente jugada rey F7 se pierde. Te dirá cómo. Dama A2 jaque, rey F8 y dama D5. No es difícil convencerse de la existencia de una rica variedad de finales de peones perdidos. Ahora tenemos la misma posición, ¿no es cierto? Pero con el turno que le toca al negro. En cambio, en esta posición está la misma posición, pero el turno es de las blancas. El famoso Schutzmann. ¿Ah? Y en este caso, ¿no es cierto? Perdón. Estamos... Ahí, esa es la línea que perdía. En esta misma posición, si le toca a las negras, pierden. Es la variante que hemos visto. En cambio, con esta línea, ahora el blanco, el negro juega correctamente rey E7. Es decir, el rey blanco nuevamente se dirige al flanco dama. Las negras se deciden por una curiosa continuación y llevan el rey al extremo del tablero y después lentamente lo llevan al centro. Si consiguen ejecutar este plan, la posición tomará un carácter igualado, comentaba tal. Veamos cómo sucedió esto. Dama E4 jaque, rey D8, dama H4 jaque, rey C8, dama H8 jaque, rey B7. Ahora nadie le puede impedir a la dama negra dar jaque. Dama E5, dama F7 jaque, rey E4, dama G6 jaque, dama F5, dama D6. La lucha ha terminado. El peón blanco solamente podrá coronar si se retira a la dama de la casilla D6, pero eso es imposible, incluso con un gato. La lucha continúa hasta la jugada de control. ¿Ah? Así que terminó la partida de esta manera. Dama F7 jaque, rey C8, dama F5 jaque, rey D8, dama A5 jaque, rey E8, D5, rey E7. Y se aceptan las tablas. ¿Ah? Una partida notable. ¿Ah? Un final de dama extraordinario. La cuarta etapa en estos finales de partida de piezas mayores, que es muy difícil de jugar, pero una lección extraordinaria que han brindado estos dos grandes jugadores de todos los tiempos, Miguel Bombini y Miguel Tal. Quise mostrar esta partida bien larga, pero muy interesante, porque uno, si no aprende finales de partida, es muy difícil que pueda progresar en ajedrez. Y acá hemos visto una extraordinaria lección de finales de partida, sobre todo de piezas mayores, que no se ve muy a menudo. Muchas gracias y en breve continuaremos comentando más partidas de este genial jugador, octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Muchas gracias.